Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querida amiga rotaria Yanina García Blázquez, así como a mi exalumna hoy cualificada colega y maestra Inesita, que están en estos instantes con los 175 conectados a través de mi Facebook. Tengan ustedes muy buenos días. Los saluda como siempre su maestro y mentor Vidal Vargas Ramos, al lado de mi coaching. En esta ocasión, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Vamos a continuar con las narraciones de su bestseller, Un grito desesperado. Esperemos que, al igual que ayer, pueda ser de mucha utilidad en los hogares, en las escuelas, y puedan, aún a tiempo, salvar a muchos jóvenes y a muchos hogares en crisis y en decadencia. Y a los que están bien, retroalimentan para hacer el efecto multiplicador en los que más lo necesitan. Esta es una contribución como un gesto de gratitud y reconocimiento de su maestro y mentor y rotario Vidal Vargas Ramos, al lado de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, haciendo sinergia a través de estas narraciones totalmente gratuitas de su bestseller, Un grito desesperado. Tal vez sea el grito de vuestros hijos, tal vez sea el grito de vuestros alumnos o alumnas. Sin mayor preámbulo, entremos a la narración del capítulo 3, Documentos excepcionales. Lo que estoy relatando sucedió hace muchos años, pero fue el inicio de la transformación de mi vida. Mi padre era un hombre instruido. Había estudiado medicina haciendo su residencia y especialidad ya casado. Si algo yo le reconocía era su carácter duro y tenaz. En la época a la que me refiero tenía una trayectoria profesional brillante, lo que nos permitía vivir desahogadamente. Pero su trabajo de prócer salvavidas lo absorbía tanto que convivía poco con su familia y los problemas que con esa actitud eludía comenzaron a mermar su equilibrio emocional. Adquirió patrones de neurosis depresiva. Exageraba nuestras faltas y al principio nos reprendía en forma humillante para después deshacerse en lamentos y añoranzas respecto a cómo debíamos ser y no éramos. Algo digno de despertar ternura. Y a esto debía sumarse la conducta hipocondríaca de mamá. Para ella todo era motivo de angustia. Y pasaba horas enteras lamentándose y llorando. Era fácil adivinar que no mantenían una buena relación conyugal. A ninguno de nosotros nos agradaba estar en esa casa carente de calor. Así que, cuando teníamos oportunidad, los tres hijos volábamos como palomas asustadas. Mi hermana Laura, de 15 años, se pasaba las tardes en compañía de sus amigas. Al menos eso decían. Saúl, de 21 años, se iba con su novia. Y yo, de 18 años, el hijo intermedio, mamá me llamaba el jamón del sándwich. Salía
con mi pandilla a hacer locuras por las calles y a asustar a las muchachas que andaban solas. A mis amigos y a mí nos gustaba manejar coches de nuestros padres a gran velocidad. Con frecuencia, la policía nos perseguía, pero la buena suerte, la audacia o el dinero siempre nos salvaban de ser aprehendidos. Todo lo prohibido nos causaba gran excitación. Sin embargo, debo aclarar que cuando mis amigotes robaban a los transeúntes por travesura más que por necesidad, yo no participaba. Eso sí, observaba desde las esquinas cercanas, pero sin mover un dedo. El portafolios del señor Yolsa fue el primer objeto hurtado en mi historial. Tal vez algún día lo devolvería, ya que solo lo hice porque quería darle una lección al engreído, ese que se atrevió a llamarme alumno de última categoría. Aquella noche leí respecto al aborto de su esposa. Qué emociones tan curiosas despertó en mí ese relato. Principalmente porque conocía los antecedentes de la escuela y al relacionarlos con la carta resultaba una ecuación incoherente y lógica. El dueño había decidido dejar de dar discursos de capacitación a empresas para organizar una preparatoria con el fin de ayudar a jóvenes, entre los que podría estar el responsable de la muerte de su tercer hijo. ¡Qué cosa tan absurda y afeminada! Fui a mi dormitorio y me encerré con llave. La habitación completa era para mí solo. Saúl estaba de vacaciones, entre comillas, así que iba a poder extender sobre el piso mis revistas prohibidas sin que nadie me molestara. Empujé la cama de mi hermano hasta pegarla con la mía y esa noche dormiría cómodamente una matrimonial. Pobre Saúl, siempre tan loco e impulsivo. Seguramente mientras él pasaba incomodidades, solo Dios sabía en dónde, yo disfrutaba de sus territorios como un señor. Comencé a hojear las fotografías de mis revistas, pero me detuve insatisfecho. No me apetecía mirar eso. Guardé mis tesoritos entre comillas clandestinos y traté de dormir, pero no pude porque fui presa de un insomnio enloquecedor. A las 3 de la mañana encendí la luz, me incorporé como sonámbulo y me dirigí al ropero en busca de los papeles sustraídos. Los contemplé unos minutos y como conmovido por un magnetismo extraño, comencé a examinarlos embelesado. En ese archivo había muchas cartas íntimas. En busca de alguna que me permitiera hilar la historia recientemente conocida, leí los primeros párrafos de varias. Y esto fue lo que encontré. Amor. Hace algunos meses abrimos una escuela preparatoria con intenciones altruistas. Ha sido mucho más complicado y difícil de lo que imaginamos al principio. Ocupados en un mundo de trabajo administrativo, hemos descuidado la razón principal de lo que aprendimos. No debemos seguir permitiéndolo. En las 2 semanas anteriores me he enterado de situaciones asombrosas que quizás tú desconozcas. 3 jóvenes del turno matutino, de ese turno más complicado,
abandonaron su casa. Una muchachita de secundaria, abierta, quedó embarazada. Y un ex estudiante, se accidentó en su automóvil por conducir ebrio. El medio en que se desenvuelven los jóvenes es cada vez más peligroso. Las borracheras, el amor libre, la deserción escolar, la rebeldía contra los padres son tópicos usuales entre ellos. Últimamente he puesto atención en esa gran decadencia transmitida de una generación a otra. El mal se ha infiltrado incluso en hogares de padres aparentemente instruidos y responsables que en forma inexplicable han venido a verme desconsolados porque no saben dónde, en qué fallaron. Entonces, mi desesperación se convierte en pánico. En la educación de los hijos se cometen muchos errores involuntarios. Errores que tarde o temprano se revierten como una avalancha de nieve que nunca se sabe cómo ni cuándo se originó. Sin embargo, debo decirte que esta reciente percepción del mal no es lo único ni lo principal que gira en mi agitación mental. Este fin de semana encontré algo tan extraño e inverosímil que no he querido mostrártelo hasta saber qué es, o hasta saber si es lo que imagino. Estuve escobrando 3 viejas cajas con reliquias de mis padres. Son las que rescaté de la casa de mamá cuando falleció, ¿recuerdas? Y hasta el domingo pasado no había tenido ánimo para revisarlas. Es increíble la cantidad de cosas que guardan los andamios, fotografías borrosas, documentos escolares arcaicos y roídos, recortes de periódicos amarillentos y quebradizos, cartas ilegibles y un sinfín de objetos viejos como botones, tarjetas, libros y prendas de ropa que, aunque debieron jugar algún papel importante en sus recuerdos, para mí no eran más que basura. Pues bien, entre todas esas curiosidades, hallé una carpeta con manuscritos ancestrales escritos en castellano antiguo con un valor verdaderamente incalculable. No me explico cómo pudieron llegar allí. Aunque mi padre era historiador, nunca mencionó haber conseguido testimonios originales. He debido desempolvar mis diccionarios y apuntes de raíces románticas para atar cabos respecto a esos escritos. Ha sido emocionante, mi amor, porque ya he logrado interpretar algunos párrafos y, ¿sabes?, versan sobre el mismo tema que me inquieta en el trabajo: la superación de los jóvenes. Sí, la superación de los jóvenes. Su anónimo autor debió ser un experto en textos bíblicos. Y digo esto porque he hallado muchas frases apoyadas claramente en las Escrituras. Y sin embargo, lo interesante del caso no es la doctrina plasmada en esas hojas, sino la sensación que me producen de estar transitando el camino adecuado. Quien las escribió murió hace varios cientos de años, teniendo las mismas inquietudes que yo. Te quiero mucho, mi cielo, y estoy un poco asustado. Siento que Dios, a través de ti, me ha encauzado en este trabajo y ahora ha comenzado a darme elementos para que haga en él algo más de lo que he hecho. Quiero compartirte que estoy pendiente de cada eventualidad con la firme convicción, nunca experimentada en el pasado, de que nuestro tercer hijo no murió en vano antes de nacer. Tuyo, Tadeo.
Disculpen. Apenas terminé de leer, cogí el portafolio surtado para hurgar en él con la avidez de un sediento que busca agua. Saqué todo lo que guardaba y lo deposité sobre la cama de mi hermano. La localización de lo que ansiaba encontrar fue casi inmediata. Una carpeta conteniendo documentos ligeramente más anchos que las hojas, tamaño carta, por lo que sus bordes amarillentos sobresalían del resto. Extraje con cuidado la carpeta y contemplé su curioso contenido hecho de un material resistente como la piel, flexible como la tela y delgado como una hoja. Se trataban de pergaminos azafranados y de olor rancio escrito con tinta violácea de trazos irregulares. Las letras eran casi normales, salvo uno que otro símbolo extraño que se intercalaba entre las palabras. Intenté leer, pero no logré captar ni un ápice. Habían frases como la siguiente: joven, creed, id, cuidad. Perdón, mi mascota. Pasa. Joven, disculpen. Frases como la siguiente: joven, creed, id, cuidad. Todas cosas tales que sean aguisadas en non fiuxas, ductosas et vanas. Guardapos, que non aventuredes, ni pongan desde lo vuestro, de que vos sintades, por fiusa de lo pro, de que non sodes cierto. Y abóndenos en toque, dicho vos a vernos, Cristo, en qui creemos. Y lo más fantástico era que se trataban de pergaminos originales. Los acaricié con mucho respeto. Los acerqué a mi rostro para olerlos y sentir su textura en mi mejilla. En eso me hallaba cuando se desprendieron algunas hojas blancas que habían sido guardadas en el interior, y con gran curiosidad me apresuré a levantarlas y descubrí que eran los borradores de una traducción de esos documentos. No se necesitaba ser experto en testimonios arqueológicos para percatarse de que ese vademecum y su incipiente interpretación eran en extremo valioso. De algo pude estar seguro entonces: iba a tener que devolverlo. En la traducción de los pergaminos decía: no seas altivo ni orgulloso, pues perderás el tiempo leyendo conceptos de paz. No porque hayas oído mucho puedes considerarte erudito. El que cree saber solo es un fanfarrón. Las verdades no se saben, se sienten. No se aprenden, se viven. Nadie puede ser sabio en su propia opinión. Déjate guiar. Puedes suponer que estás haciendo bien cuando en realidad estás haciendo lo más cómodo y placentero. El necio tiene por recto su camino. El sabio siempre está atento a los consejos. Solo sometido a la autoridad de Dios, harás lo bueno y te irá bien. Tarde o temprano, todos debemos entender a las leyes morales de la creación. Los rebeldes con lágrimas, sin sabores y amargura. Los competentes, que hacen suya la experiencia de otros con alegría y paz. Examínalo todo sin prejuicios y aprende lo bueno de todo, porque hasta en el ser más insignificante o extraño, y hasta
en el problema más innecesario, hay un mensaje para ti. Cursi, rosado, religioso, manipulador, impráctico. Me dije haciendo a un lado los papeles. De momento me pareció que todo lo que este hombre guardaba en sus portafolios era producto de una personalidad amanerada o de una estúpida vocación sacerdotal. Sin embargo, creo que mis viscerales juicios no eran del todo sinceros porque retomé los escritos y seguí leyendo. No te equivoques al escoger a tus amigos. Si eres bueno, busca a los buenos. ¿Qué consorcio hay entre la justicia y la inequidad? ¿Qué comunión entre la luz y las tinieblas? No sigas el consejo de los malvados, ni te sientes en el banco de los burlones, porque el camino de los perversos siempre tiene mal fin. Tu visión es corta e imperfecta. El orgullo y la arrogancia te hacen suponer que la gente está en tu contra y que nadie te entiende. Pero eso es un espejismo mortal. Sé de corazón humilde. La vida te devuelve siempre lo que tú das. El que es bueno siembra el bien y le va bien. Nunca lo olvides. ¿Por qué rayos estás leyendo? Para oír sermones me bastaba mi papá. Moví la cabeza desilusionado, de modo que el director no era más que otro adulto ordinario que coleccionaba máximas moralistas para fastidiar a los jóvenes. Guardé todo en el portafolios y le di la espalda para intentar dormir. Pero a los pocos minutos me volví sobre mis pasos sin entender la razón y extraje de la carpeta de escritos personales otro apunte, cuidándome de que no se tratara de más amonestaciones. Una carta íntima. Más. Vamos a ver qué otra historia inventa este loquillo. Me burlé en voz alta, aunque en mi fuero interno, del que no tenía conciencia, existía un gran deseo de seguir empapándome de esa extraña y novedosa forma de ver la vida. Elegí la misiva al azar, sin preocuparme por saber si estaba fechada antes o después de la anterior. Una curiosidad hipnótica más fuerte que mi naturaleza sarcástica y liviana me impulsaba a leer cualquier cosa que me ayudara a conocer más a ese singular individuo que administraba mi escuela. Llevé la carta conmigo a la cama y la leí completa antes de cerrar los ojos. Elena, hay gente esperándome en la recepción y tengo asuntos pendientes sobre el escritorio. No estoy en facultades de atender ni a los unos ni a los otros. Necesito hablarte. Decirte que te amo y que me duele mucho que hayamos discutido. Estoy convencido que el arte de las artes es la convivencia matrimonial, porque es la única disciplina que exige la perfecta coordinación de dos virtuosos en la destreza de dar y perdonar. Hoy, en la mañana, ocurrió algo que me consternó sobremanera. Cometimos el error de hacer grande una discusión pequeña. Tornamos la llovizna en huracán. Ambos contribuimos. Teníamos que salir en el mismo auto y tus nimias actividades en un tiempo valioso amenazaban con retardarnos a todos.
Te llamé la atención porque, a mi juicio, se nos estaba haciendo tarde por tu culpa y tú me pediste que te ayudara con el arreglo y desayuno de Ivette. Ninguno de los dos escuchó al otro. El matrimonio es un equipo en el que se debe remar parejos o pena de que el barco pierda su rumbo. De haber sido asertivos, el incidente no hubiera pasado a mayores. Yo solo quería escucharte decir que sí, que me entendías. Disculpe, no puedo atenderlo, estoy en conferencia. Que me entendías, que ibas a tratar de apresurarte. Y tú solo deseabas oír de mi boca que sí. Que en cuanto terminara de vestirme, te ayudaría con la niña. Pero en ninguno ocupó la prudencia. Defendiste tu posición y comenzaste a reprocharme que nunca, entre comillas, te ayudaba. Entonces yo arremetí con más severidad en mi reprimenda, rozando la frontera del respeto. Te sentiste agraviada y contraatacaste usando la arcaica e ineficaz regla del ojo por ojo. Mordimos el anzuelo de Mefisto. Caímos en la trampa de discutir sin control. Se usaron dos palabras que deben estar terminantemente prohibidas en nuestros diálogos. Las palabras malignas, siempre y nunca. Siempre y nunca. Cuando se usan, se miente. Y la difamación abre la puerta de entrada a la ira. Es mentira absoluta que uno de los cónyuges nunca o siempre haga algo. Tú fuiste la primera en bajar del auto con el bebé. Ivette y yo nos quedamos solos. Lloró todo el camino hacia su escuela y se negó a hablarme. No nos dimos cuenta de que nuestros hijos eran los más afectados por el problema. Con cada disgusto de los padres, se siembra en lo más hondo del ser infantil la semilla de la inseguridad. Y eso, además de injusto y vil, es innecesario. No puedo atender mi trabajo porque todo lo que hago pierde sentido si estoy mal con mi familia. Te quiero mucho, mi amor. Y quiero mucho a los niños. No me gustaría que por vivir un matrimonio sin orden ni acuerdos, los afectemos a ellos. O peor aún, afectemos nuestro mutuo amor. Voy a luchar por pensar en ti antes que en mí, en satisfacer tus necesidades antes que las mías. La regla de que el matrimonio es un intercambio al 50% es una patraña. Si vivimos pendientes de que nuestra pareja haga la mitad de la relación, nos pasaremos la vida juzgando la actitud del otro y jamás estaremos satisfechos. El verdadero amor es entregarse 100%, regocijándose por ser correspondido, pero sin estar sopesando esa correspondencia a cada minuto. Nada de que te ayudo en tus tareas para que luego tú me ayudes con las mías. Eso es un intercambio egoísta. Yo quiero aprender a ayudarte sin esperar tu ayuda. Regalarte mi ser entero, aunque no recibas una entrega igual. Deseo hacerlo porque te amo bien. Eso es todo. Quiero que sepas que hace mucho tiempo he dejado de atormentarme con la idea del amor ideal. Eso no existe. No soy un príncipe de cuento, ni tú una princesa encantada. Somos seres humanos llenos de defectos y yo te acepto tal como eres sin exigirte más. El amor ciego es pueril, es espejismo. De novios los sentimientos son intensos y las emociones excitantes. De casados, el corazón late tranquilo y el entendimiento mira la realidad. Pero no por ello el cariño se ha desvirtuado, sino por el contrario.
Se trata de una relación más madura. El amor verdadero no es un vivieron felices para siempre. El amor verdadero es una promesa, un voto de entrega. No es felicidad eterna, sino crecimiento armónico, aunque a veces doloroso. No apasionamiento ansioso, sino una unión beatífica. ¿Ve la diferencia? Es cierto que con el tiempo se pierden detalles hermosos que se acostumbran antes o se acostumbraban. Detalles importantes en la medida en que se echan de menos. Nosotros podemos recuperarlos si lo deseamos, como el ser atentos el uno con el otro, corteses, amables, considerados y delicados. Demostrarnos con esos detalles diarios cuánto nos importamos. Yo quiero lograr todo eso porque mi amor por ti es honesto y verdadero. Discúlpame la imprudencia que cometí esta mañana. No quise lastimarte. Démosle la espalda al rencor y a las heridas, y que este enojo nos sirva para subir un escalón más de esa hermosa escalera que nos conduce a Dios. Por siempre tuyo, Tadeo. Disculpen. Vayamos al capítulo 4, a la narración del capítulo 4. Asalto a la escuela. Las ideas se agolpaban una tras otra como si de repente en mi vida se hubiera abierto una puerta antes cerrada hacia nuevos horizontes. Por primera vez sentí melancolía y soledad. Hasta entonces no había experimentado deseos de amar y ser amado. Parecía muy extraño, pero todo era producto de haber penetrado furtivamente en la intimidad de un adulto tan despreciado. Finalmente me dormí. Cuando abrí los ojos, habían dado las 9 de la mañana. Me pareció inusitado que papá se hubiera ido al hospital pasando por alto su rutina de despertarme, arrancando violentamente las cobijas de mi cama y abriendo las cortinas del cuarto de par en par. Quizá el hecho de que mi hermano Saúl no estuviera, o quizá el desagradable recuerdo de la discusión que tuvo con el director el día anterior, lo había hecho reflexionar respecto a las formas de tratarnos. El ruido de la aspiradora me permitió reconocer a la sirvienta en pleno inicio de jornada y la música clásica, mi madre, haciendo su gimnasia matutina. ¡Excelente! Era demasiado tarde para ir a la escuela. Me levanté a recoger los papeles que había estado leyendo hasta avanzadas horas y que dejé al quedarme dormido. Los acomodé cuidadosamente. Al hacerlo, aprecié detalles que en la víspera me pasaron desapercibidos. En el portafolio había 3 carpetas distintas, una azul y 2 verdes. La primera contenía manuscritos personales ordenados por fechas, cartas a su esposa, cartas a sus hijos y simples relatos íntimos como los que detalla un adolescente en su diario, ¿no? La carpeta verde contenía escritos a máquina, resúmenes expositivos, apuntes y conclusiones de temas pedagógicos. Algo así como las notas en las que un profesor se apoya para impartir su cátedra. Y la tercera carpeta contenía aquellos documentos extraños e ininteligibles por sus incipientes borradores de traducción. También hallé algunas plumas y lápices, una calculadora, un bello diccionario, español, latín, español y nada más. En la casa no existían señales de que alguien se fuera a preocupar por molestarme. Así que me vi en el material paladeando esa extraña sed de saber qué experimentan los hombres que leen. Ya había penetrado
en los dominios de la colección de redacciones íntimas. Y como las traducciones de los papiros arcaicos me causaban una especie de malestar estomacal, decidí extraer un folio de los expositivos. Y antes de comenzar la lectura pensé en Saúl. ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Qué habría cenado? ¿Con quién estaría en ese momento? Sentí tristeza por él. Ojalá que volviera pronto, porque necesitábamos luchar juntos para rehacer esa decadente, pero aún no desahuciada familia. Y los apuntes decían así: el 48% de los matrimonios de primeras nupcias fracasan. El 80% de los fracasados se vuelven a casar, y en la mitad de los casos la familia vuelve a malograrse. 4 de cada 10 niños pasan su infancia en hogares de un solo progenitor. El 20% de los nacimientos son ilegítimos y el 60% de estos provienen de adolescentes. El 80% de los padres maltratan a sus hijos. La primera causa de muerte en niños menores de 5 años es el maltrato. En promedio, 32 adolescentes se quitan diariamente la vida en América. El crimen más numeroso sin denunciar son las golpizas a mujeres. El 80% de las familias tienen por lo menos un hijo fracasado en los estudios. El 60% de los padres renuncian a la dirección del hogar cuando los hijos se rebelan y fracasan. El 95% de las familias de hoy sufren una o varias de los siguientes problemas. Toma nota: frialdad y distancia moral del padre. Segundo, hostilidad, burlas y falta de comunicación entre los hermanos. Tercero, machismo del padre e hijos varones. Cuarto, normas rígidas, cambiantes e injustas. Quinto, malos entendidos continuos por la comunicación superficial. Sexto, vidas independientes bajo el mismo techo. Octavo, vicios. Caminar por la vida arrastrando en el subconsciente las laceraciones que deja una mala educación es como escalar una gran montaña llevando a cuestas un baúl con inmundicias. De cada 10 hijos de familias anómalas, solamente una consigue deshacerse de la carga de basura heredada y escalar la cima del éxito. Solo uno lo consigue. Los jóvenes rebeldes eligen, no siempre de modo consciente, el mal camino para dar una lección a sus padres o hermanos, haciéndolos sentir culpables de su fracaso. Estudios psiquiátricos revelan que el primer paso para regenerar a los delincuentes y depravados es lograr que consigan perdonar a algún familiar con el que convivieron en su niñez. Y esto arroja la premisa de que todos los muchachos problemas, entre comillas, albergan en su mente la misma clase de resentimientos familiares. Los padres dañan a sus hijos y los hijos devuelven de una u otra forma el daño, creando un círculo espantoso que lanza enormes cantidades de individuos insatisfechos al mundo. La delincuencia, la drogadicción, la prostitución
la maldad en sí, que ensombrecen a la humanidad, no son sino los frutos de las semillas que se siembran en los hogares. La familia es la base de la sociedad porque todo hombre y mujer que la conforman se hicieron en una familia. Y si la familia se corrompe, la sociedad, el país, el mundo entero se corrompe. Los gobernantes hacen el ridículo tratando de acabar con el mal. El origen de una sociedad corrupta son las familias corruptas. La procedencia de un hombre malo es una mala familia. No hay más. Esto es un verdadero mensaje urgente, un grito desesperado. Ya entiendes el título de la obra. El título de esta narración. Esto es un verdadero mensaje urgente, un grito desesperado, antes de que sea demasiado tarde. Y el que no lucha por su familia es alguien que no importa por qué otra cosa luche. No merece tener el lugar que Dios le ha dado en esta tierra. Eran palabras demasiado fuertes para mí. Así que arrojé los papeles al aire en un gesto de rabieta pueril. Pamplinas, me dije. Pero al ver las hojas volar por mi habitación, de inmediato procedí a reorganizarlas. Me hallaba en tan molesto menester cuando sonó el teléfono. Mis amigos, pensé, salté como liebre al aparato y contesté. ¿Bueno? ¿Casa de la familia Hernández? Sí, aquí es. Necesito hablar con el señor o la señora de la casa. Es urgente. Llamo del Instituto Becker. Soy la secretaria del director. Los señores no se encuentran. Mentí. ¿Puede dejarme el recado? Se trata del joven Saúl, gritó la voz exasperada. Está aquí en la escuela. Vino a pedir dinero prestado al director. Parece estar borracho y... Puntos suspensivos. La comunicación se cortó repentinamente. Alguien la interrumpió en origen. Salí de la casa corriendo, pasando junto a mi madre que se hallaba en posición de flor de loto. Me preguntó a dónde iba, pero no le contesté. La escuela estaba a solo unas cuadras, así que corrí con todas mis fuerzas como si la vida de mi hermano mayor dependiera de mi presteza. Solo yo podía convencerlo de que regresara a casa. Ni mi padre, ni mi madre, ellos menos que nadie, lo conseguirían. Por lo que me alegraba de haber contestado el teléfono a tiempo. Cuando llegué a la escuela, había un gran alboroto en el vestíbulo. Varios maestros atendían a la recepcionista desvanecida. Los alumnos entraban y salían. Le pregunté a uno de ellos por mi hermano y me informó que acababa de irse. Venían en un Ford negro. Salieron disparados después de asaltar al director. Venían, pero no pude obtener más información porque llegó la policía y la gritería se hizo aún mayor. Tadeo Yolsa salió a recibir a los patrulleros y me miró de reojo. Tuve el impulso de huir, pero me contuve. No tenía por qué, yo era inocente. Mientras él hablaba con los agentes, volví a preguntar ahora a uno de mis maestros qué fue lo que había pasado. Me informó que 3 supuestos drogadictos amenazaron a la secretaria Gabriela y uno de ellos entró a la dirección a robar. Pero tampoco me dijo más porque lo distrajeron los improvisados paramédicos cuando la muchacha volvió en sí. El licenciado Tadeo daba a los gendarmes una descripción de los atracadores y hacía un breve relato de lo ocurrido. Cuando quise aguzar mi oído, los pormenores ya habían sido mencionados. Había urgencia por atrapar a los malhechores, así que los oficiales se despidieron, prometiendo volver en cuanto tuviesen noticias. Los vehículos de la policía se retiraron, haciendo ulular sus espantosas sirenas. El director entró al recibidor, me volteé de espaldas fingiendo mirar el calendario de la pared.
pero él caminó directo hacia mí. Me tomó del brazo con muy poca delicadeza y me hizo pasar a su privado. ¿Y tus padres? No lo sé. Le contesté con indiferencia y tomé asiento, presa de una inexplicable turbación. Estás enterado de lo que acaba de ocurrir aquí, ¿verdad? No, contesté. El bullicio del exterior todavía era demasiado fuerte como para permitirnos hablar con el sosiego que él pretendía. Además, yo estaba incontrolablemente ansioso, al grado de percibir cierto reflejo hemático que amenazaba poner fin a la entrevista, con un espectáculo asqueroso. Intenté controlarme, respiré hondo varias veces. Y en ese instante no pude dilucidar lo que ahora, a la luz de quien revive recuerdos muy antiguos, entiendo. No era por mi hermano, ni por el asalto, ni por el alboroto general que me hallaba tan nervioso. Era porque frente a mí estaba el propietario del portafolio que tan escrupulosamente inspeccioné después de hurtarlo. El dueño de esos documentos excepcionales, el recopilador de datos y conclusiones de valor doctrinal, y sobre todo el autor de las cartas de amor que tan indiscretamente analicé en la víspera. Era él. Estaba frente a mí participando de una larga pausa para recuperar la paz robada, que era, de momento, lo único que podía recuperarse. No, director, dije al fin. No sé qué pasó. Pues vino tu hermano Saúl. Entró a mi oficina intempestivamente pidiéndome dinero. Lo invité a tranquilizarse y entonces se dejó caer en la silla en la que tú estás ahora, quejándose y llevándose las manos a la cara. Se detuvo con la vista fija, como tratando de comprender él mismo lo ocurrido. Y luego continuó. Aproveché el momento para escribirle a mi secretaria una tarjeta urgente indicándole que se comunicara con ustedes. Tu hermano se balanceaba murmurando cosas ininteligibles, cuando dos tipejos sucios e igualmente enajenados entraron a la escuela para lanzarse sobre mi secretaria. Salí para tratar de calmarlos, pero venían armados. Saúl, detrás mío, me pidió dinero otra vez. Le di lo que traía en la cartera e inmediatamente huyeron. ¡Qué vergüenza!, creo que murmuré. El director se puso de pie para cerrar las persianas. Era un tipo canoso, de aspecto imponente, de estatura mediana y de complexión más bien gruesa, por lo que leí en sus carpetas. Debía tener unos 40 años, aunque para mi gusto aparentaba bastante más. Lo realmente interesante en él era su voz, siempre pausada y tranquila, inspirando confianza y serenidad. Había algo en ella que me recordaba al sacerdote que me confesó cuando hice mi primera comunión. ¿Quieres un café?, me preguntó. Y yo fruncí el entrecejo, diciendo inmediatamente que no. Claro que apetecía un café. Cualquier cosa era buena para quitarme el sabor metálico del paladar. Pero tomar café con el gurú se me antojó ridículo. ¿Yo? Ya me imagino. Quiero que me hables un poco de tu familia. ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo se tratan entre hermanos? Moví la cabeza sin poder articular sonido. Mi familia es el peor desastre que uno se puede imaginar. Vamos, necesito saber de ustedes. Y no pienses que me estoy inmiscuyendo en lo que no me importa,
porque tu hermano me inmiscuyó hace unos minutos. De acuerdo, contesté al fin. Mi padre es un tipo gordo, de bigote escaso y erizado. No le gusta usar corbata y en las fiestas siempre toma coñacs. Tadeo Yolsa sonrió. Nunca antes lo había visto sonreír. No me refiero a eso de carácter. ¿Cómo es su carácter? Bueno, es como todos los señores que conozco. Enojón, exigente, gritón. Siempre cree tener la razón y es absolutamente cerrado. No acepta más verdades que las suyas. Una muralla, así lo califica mi hermana Laura. Con él no se puede hablar. Él dice que sí, pero es mentira. A mi padre también le gusta mentir. Se cree un dios. Sentí que el rubor me invadía el rostro. Me excedí en mi descripción, pero Yolsa parecía complacido. Y Saúl increpó, ¿cómo es tu hermano? Bueno, antes era muy alegre. Se la pasaba escuchando música y cantando. A todos nos gustaban sus chistes subidos de color. Era estudioso y juguetón. Nunca reprobó una materia. Así era él. Pero antes, antes, antes de que lo expulsaran por primera vez de la preparatoria, iba a un buen colegio, el Ámsterdam. Eso fue hace 5 años, más o menos. El muy idiota se enamoró de una de sus profesoras. Siempre lo critiqué por eso. Imagínese, su maestra era casada y estaba embarazada. Me detuve asustado de lo que acababa de decir. ¿Era casual? Pero encajaba con... Dios mío, yo no me hallaba muy enterado de lo que le pasó a mi hermano. Saúl hace 5 años. Solo sabía que quiso besar a su maestra y que el esposo lo demandó. Mi padre no me permitió asistir al juicio, pero parece que el demandante se arrepintió y levantó los cargos, pues el problema se solucionó pronto. Lo más extraño fue que quedó prohibido hablar del tema en la casa. Todos lo olvidamos, menos Saúl, que nunca volvió a ser el mismo. Mi esposa ha sido maestra toda su vida, comentó flemático el director. Su último trabajo fue precisamente en el colegio Ámsterdam, hace como 5 años. Apreté los puños y sentí que el sudor me corría por las mejillas. Era evidente que la desgracia de la esposa del director podía relacionarse con la de mi hermano. Yolsa me miraba fijamente con el entrecejo fruncido. Su mirada era demasiado profunda y sofocante. Me puse de pie con intención de salir inmediatamente de allí. Tenía que hacerlo. Deseaba estar solo. No me importaba ser descortés, pero apenas comencé a caminar hacia la puerta, el director me alcanzó para tomarme fuertemente del brazo. Me volví hacia él asustado y me hallé con sus penetrantes ojos. Entonces, acercando su rostro exageradamente al mío, con la voz más firme y el gesto más seguro que recuerdo haber visto, murmuró: «Devuélveme mis portafolios». Vamos con el último capítulo del día de hoy,
el capítulo 5. 3 pasos para la superación plena. Tres pasos para la superación plena. Al regresar, la casa parecía velatorio. Para llegar temprano, papá no dio consultas en la tarde. Laura no salió con su amiga. Y mamá se pasó el día llorando como Magdalena. Habían investigado en hospitales, delegaciones, centros de asistencia social y nada. No había rastro de Saúl. Lo que menos quería yo era aumentar la mortificación general, de modo que, tras sopesar lo acaecido en la mañana, no comenté con nadie lo ocurrido. No obstante, intenté hacerlo mientras cenábamos. Hacía años que no cenábamos todos juntos. Normalmente cada uno se preparaba lo que podía y se iba con el plato a ver la televisión a su cuarto. Pero cosa rara. Esa vez mamá hizo de cenar. La silla de mi hermano necesitó estar vacía para que eso ocurriera. Sí. La silla de mi hermano necesitó estar vacía para que eso ocurriera. Creo que Saúl se fue de la casa para darles una lección. Profería audazmente rompiendo el silencio. ¿Qué dices?, saltó papá. Digo que a esta familia le hace falta amor. Saúl se lo está gritando. ¿No se dan cuenta? Mi padre se puso de pie diciendo que no estaba de humor para tolerar mis impertinencias. Le contesté que él nunca estaba de humor cuando se trataba de escuchar a sus hijos. Y después de enrojecerse sobremanera, me manifestó haber perdido el apetito. Se retiró a su habitación indicando que el paquete cerrado sobre la mesa era un pastel que había llevado a la cena. Para la cena. Las mujeres de la casa se conmovieron y comenzaron a llorar, rogando al varón que regresara al comedor. Pero él no las oyó. Fue una bofetada con guante blanco para mí. A mi padre le gustaba dar este tipo de bofetadas, y yo lo detestaba por eso. No quiero retractarme ni pedirle disculpas. Para mi gusto, su paternidad dejaba mucho que desear. Mi mamá se puso de pie y se enjugó las lágrimas con un trapo de cocina. Luego comenzó a reprenderme, a lo que le contesté petulante. Entonces suavizó su tono y trató de explicarme que papá se hallaba sumamente tenso y nervioso. No la escuché. En esa casa nadie escuchaba a nadie. Así que, ¿por qué tenía que hacerlo yo? Mamá se acercó empalagosamente y me acarició la cabeza. Yo no toleré el cariño y a mi manera repetí la misma escena de papá. Aventé la servilleta y me fui a mi habitación. Las dos mujeres de la casa se quedaron solas. No creo que hayan podido cenar. En mi recámara me senté en la cama y me pasé varias horas pensando sin poder moverme. Me sentía triste, arrepentido, melancólico, nervioso. ¿Por qué mi padre era tan orgulloso y difícil? Con la respiración alterada extraje los borradores de los documentos con exhortaciones bíblicas y comencé a pasear la vida sobre ellos. Y empecé a leerlos. Sentí una ansiedad sofocante al hallar recomendaciones que valía la pena hacérselas conocer a mi padre. Tomé pluma y papel y comencé a transcribir los consejos. Una vez terminada la labor salí con intenciones de deslizar la hoja por debajo de la puerta del cuarto de papá. Era la única forma de hacérsela llegar, pues si llamaba, era seguro que además de no abrirme me lanzaría algún insulto. Miré el escrito, anónimo, dudando, y al levantarlo vi cómo mi mano temblaba. Por eso, antes de decidirme, lo leí por última vez.
Disculpen. Cuando estés en tu casa, evita gritar. Sé presto para escuchar y tardo para la ira. Una respuesta suave calma el furor y detiene peleas a tiempo. La lengua mansa es árbol de vida. La perversa rompe los lazos de afecto. No te vuelvas nunca mal por mal, ni insulto por insulto. Sé compasivo. Ama sin condiciones. Sé dócil y fiel. Así bendecirás tu hogar. Cuando estés tentado a condenar a alguien, detente y recuerda que todo el que peca no sabe lo que hace y merece ser perdonado. Moví negativamente la cabeza. Mi padre era doctor y los doctores que yo conocía, además de nunca tener tiempo para su hogar, creían ser los poseedores exclusivos del don de la sabiduría infinita. No, si arrojaba la hoja por debajo de la puerta le daría elementos para condenarme y de ninguna manera lo haría cambiar. Regresé a mi habitación y nuevamente me refugié en los escritos de Yolsa. Los hojeé un rato y al fin extraje una de la segunda carpeta, su material para conferencias. Por aquellas coincidencias extrañas de la fortuna, en esas notas se me dieron con enorme claridad las respuestas que buscaba. Y antes de atreverme a comenzar la lectura, leí varias veces el título. 3 pasos para la superación plena. 3 pasos para la superación plena. Y antes de seguir con la narración e ir culminando con estos 3 pasos de la superación plena el día de hoy, vamos con la introducción. Pero antes permíteme un poco de líquido vital para suavizar la garganta, ¿ok? Vamos. Introducción. Las verdades del amor existen desde siempre, ¿de acuerdo? Son parte de la creación divina. Para crecer, verdaderamente es imprescindible que te pongas en contacto con ellas. Búscala en los buenos libros de superación personal, en la Biblia, en conferencias sobre el éxito, en homilías, en tratados de moral, en consejos de amigos, en poesías, en canciones. Las verdades del amor están a tu alcance y debes empaparte de ellas. Con su ayuda irás descubriendo una poderosísima energía interior que hay dentro de ti y que hasta ahora desconoces. Una energía con la que lograrás la realización diaria y la felicidad. Las formas en las que las verdades se nos dan son extraordinariamente variadas. Bien que por lo mismo existe el gran peligro de quedar inmune a ellas. Casi cualquier persona ha escuchado muchas a lo largo de su vida y eso les hace suponer que lo saben todo. Por eso es tan difícil aconsejar a un adulto. Y por eso las personas adultas se superan con tan vergonzosa lentitud en comparación con la celeridad con lo que los jóvenes se superan. Todo lo que digas a la mayoría de los adultos respecto a cómo mejorar son sentencias que de una u otra forma ya conocen. Pero no es suficiente con manejar los conceptos o recitarlos como predicador. Hay hombres que atesoran toda la sabiduría del éxito y sin embargo son unos perfectos fracasados. Así pues, es imprescindible leer mucho, documentarse ávidamente y al hacerlo, seguir cuidadosamente 3 pasos para que todas las leyes leídas funcionen. Va el primero. Doblega tu orgullo.
Imagina que estás al borde de una montaña, justo en el punto en el que si das un paso más caerás al precipicio. Te detienes y miras. Y frente a ti, cerca pero inalcanzable, se halla otro monte con verdes prados. Puedes verlo perfectamente, pero no puedes cruzar. Necesitas un puente. Exactamente así está la gente que presume de poseer sabiduría, pero que es desdichada. Conoce y es capaz de mencionar los secretos para triunfar, pero no puede vivirlos. Se halla al borde del precipicio y aunque vislumbra la montaña de la superación con toda claridad, esta forma parte de su entendimiento, pero no es de su vida. ¿Entiendes? Se halla al borde del precipicio y aunque vislumbra la montaña de la superación con toda claridad, esta forma parte de su entendimiento, pero no de su vida. Le falta un puente para poder cruzar hacia ella. El puente de la humildad. Cuando escuches consejos de amor, reconócete imperfecto. Por más que te quieras a ti mismo, date cuenta que aún te falta mucho por aprender. Y que incluso un niño puede enseñarte si eres receptivo. Sensibilízate y deja a un lado el orgullo y la vanidad. No pierdas el tiempo murmurando sobre las apariencias. Evita a toda costa distraerte haciendo críticas insanas con relación al aspecto o la voz del orador en una conferencia. No te recrees inútilmente buscando errores al estilo de un escritor. No te burles de las expresiones confusas. No censures los defectos del maestro. Sé humilde y permanece atento para que seas capaz de traspasar la densa niebla de las apariencias recibidas y puedas al fin recibir el chispazo de la luz que se te dará. Tu vanagloria puede impedirte entender hasta las verdades más evidentes. No seas como los necios que se creen superiores al que están narrando una historia solo porque ya la han oído antes y se adelantan ufanos contando el final. Exclúyete y aprende. Nunca pienses, es obvio, eso ya lo sabía. No es nada nuevo para mí. Tanto llegar para algo tan conocido. Los adultos estancados repiten esas frases con frecuencia. No basta con saber las cosas. Hay que vivirlas. Y el que abre su mente es sencillo de corazón y guarda silencio dispuesto a aprender. Consigue asimilar lo que el ufano solo consigue oír. No hay otro primer paso hacia la grandeza. Doblega tu orgullo. Al hacerlo comenzarás a cruzar el puente de la humildad y entonces ocurrirá en ti el fenómeno ineludible. Te sensibilizarás y conmoverás. Inclusive llorarás. Cuando el orgullo logra quebrantar su ego, se emociona y con lágrimas en los ojos reconoce: realmente es grande y poderoso esto que escucho. Yo lo sabía, pero nunca lo había meditado tan a fondo. Y solo entonces empieza a crecer. Y solo entonces empieza a crecer. Segundo paso. Persevera en la soledad. Sí, persevera en la soledad.
¿Qué hay al otro lado del puente de la humildad? ¿Qué ocurre en la mente humana después de que lo cruza? ¿Se conmueve y llora? Se pisa un prado en el que podemos vivir en carne propia los conceptos de superación y nos inundan enormes deseos de cambiar. Anhelamos ser mejores, hacemos planes, nos abraza la llama de la automotivación y nada más. Casi siempre hasta ahí llegamos para después de unos días regresar por el mismo puente rumbo a la mediocridad de antes. Solo que ahora, creyendo tener la experiencia y la sapiencia de palabras hermosas, aunque inútiles. Y lo anterior nos ocurre al volver a las actividades y problemas diarios después de un retiro espiritual, una conferencia, o la lectura de un libro, o una narración como esta que nos hizo reflexionar. Es un fenómeno del hombre ordinario. Siempre olvida sus propósitos y vuelve a ser como antes. Si quieres superarte, debes tener la precaución de no regresar. Una vez que aprendas algo y te propongas aplicarlo, hay que dar el segundo paso. Luchar en soledad para interpretar a tu modo los conceptos. La filosofía del éxito es como un perfume que no puede olerse hasta que lo combinas con tu propia esencia. No aceptes sin pensar las cosas que se te digan, porque sería igual que si no te hubieran dicho. Solo cuando dilucides a tu manera las teorías de otros, las convertirás en tu verdad. Al llegar a este punto, debes entablar largas pláticas a puerta cerrada contigo mismo. Debes orar, meditar, relajarte, hacer que los conceptos penetren en ti, llegando a tus propias conclusiones, poniéndote de acuerdo contigo y nada más que contigo, de la manera en que aplicarás en tu vida lo aprendido. Esta práctica en soledad es imprescindible y debe ser constante. Debe volverse un hábito. Solo en ella el concepto de Dios deja sus matices mitológicas para brindarte alternativas de realidad. Hay mucha gente que le teme a la soledad, que apenas se ve apartada, enciende la televisión o llama a algún amigo por teléfono. Es gente que nunca deja el fango de la mediocridad. Aprende a encontrarte contigo mismo para disfrutar de tu propia compañía. Solo así asimilarás la sabiduría que te llevará a la cima. Tercer paso y último. Da testimonio de tus conclusiones. Da testimonio de tus conclusiones. Una vez que hayas permanecido en el valle de la meditación a solas, deberás compartir tus conclusiones con la gente. No tengas miedo de decir algo que ya se ha dicho. Tu manera de comunicarte puede ser, para muchos, más poderosa y reveladora que las que conocieron anteriormente. Dios puede usar tu estilo único de expresarte para salvar alguna vida perdida. Te reitero, Dios puede usar tu estilo único de expresarte
para salvar alguna vida perdida. Así que habla, escribe, dicta cursos, da consejos. Conviértete en pregonero del amor que has logrado asimilar y vivir en soledad. Solo cuídate de no volverte un charlatán o un presumido. No te ufanes de tus conocimientos. No enseñes con altivez. Para hablar, debes practicar constantemente la humildad del espíritu y la meditación en soledad. Si así lo haces, aconseja sin miedo. No importa que aún no hayas comprobado la eficacia de tus teorías, porque nunca lo lograrás hasta que las compartas. Hay gente muy profunda que no dice cuánto sabe porque espera que sus secretos la transformen primero en alguien superior. Pero eso nunca ocurrirá. Para que las verdades del amor transformen a una persona, debe cerrarse el círculo de compartirlas. Es una especie de bronce de oro que solo muestra su brillo cuando se exteriorizan los nobles ideales. Es una ley infalible. Los escritores de superación, los psicólogos, los laicos, los sacerdotes, los maestros, solo empiezan a vivir plenamente las ideas en las que creen hasta que se comprometen con ellas al divulgarlas. Los grandes tesoros que no se comparten se vuelven agua estancada, que en poco tiempo se descompone y hace daño a quien la tiene. Es importante recordar que para lograr el éxito en la vida se requiere, primeramente, ponerse en contacto con los conceptos del amor y una vez frente a ellos, seguir tres simples pasos. Anótalos. Primero, la humildad del corazón. Segundo, la meditación en soledad. Y tercero, el testimonio de tus conclusiones. No puede faltar ninguno de los elementos. Ahora ya lo sabes. El camino hacia el éxito está a tu alcance. Solo falta que lo transites. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias y que sigas teniendo un buen fin de semana. Un domingo maravilloso.